Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Visión Global Asturias, Perspectivas del Negocio Internacional. Soy Gina Ortiz, docente coordinadora del Programa de Negocios Internacionales de la Corporación Universitaria de Asturias, y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que en realidad puede definir el éxito o el fracaso de cualquier estrategia empresarial global, la inteligencia intercultural. ¿Por qué? Déjame decirte algo. Hablar inglés, chino, francés, pues no va a garantizar una negociación exitosa. La verdadera clave está en entender los códigos culturales, respetarlos y adaptarse a ellos. Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia intercultural es mucho más que traducción y etiqueta. Es una herramienta estratégica para la negociación, para liderar equipos interculturales, para crear alianzas, para resolver conflictos en este mundo globalizado. Así que mejor arranquemos. ¿Qué es la inteligencia intercultural? Se trata de la capacidad de una persona para entender, respetar, adaptarse y comunicarse eficazmente con personas de otras culturas. Según Earley y Young del año 2003, se compone de 4 dimensiones. Hay un conocimiento cultural, que es saber cómo funcionan las otras culturas. Hay una conciencia metacognitiva, que es esa reflexión sobre nuestros propios prejuicios y filtros culturales. Está la motivación intercultural, que es cuando tenemos interés genuino en aprender de la diferencia de la otra cultura. Y está el comportamiento flexible, que se evidencia cuando pues, nos adaptamos nuestra comunicación y nuestro estilo según el contexto en el que estamos. Porque todo esto es importante para los negocios internacionales. Pues el mundo no negocia solo con cifras, sino con personas. Y las personas vienen de entornos culturales diferentes que a su vez influyen en cómo conciben la confianza, el tiempo, la jerarquía o incluso el silencio. Un error muy común en las negociaciones globales es creer que basta con un traductor, pero la negociación intercultural pues se juega en los gestos, en la forma de saludar, en los tiempos de respuesta y en lo que no se dice. De hecho, existe un contexto alto y un contexto bajo para la negociación y hay países que tienen estilos de negociación mucho más cortos y efectivos, si se quiere, como los alemanes o los estadounidenses, que ponen sobre la mesa de una vez su oferta viable para no perder tiempo. Y no se van al tema de la generación de confianza desde el ámbito individual, como si pasa en América Latina, como si pasa en Italia, eh, sino que todo se reduce al ámbito profesional. Entonces, esas diferencias es muy importante que las conozcamos para poder avanzar con celeridad las negociaciones, porque recordemos que en el contexto mundo, además, con el paso de las semanas del tiempo, la tasa de referencia del mercado, la TRM, pues puede cambiar de un día a otro, de una semana a otra, según la coyuntura política, según los riesgos país, según un tweet, incluso, lo vemos acá en Colombia cada rato. Entonces, sí es muy importante pues que tengamos todos estos elementos claros y que los desarrollemos como profesionales de los negocios internacionales. Vamos a pensar, acá les quiero súper recomendar el libro que les dije de Early y Young, que se llama Cultural Intelligence, Individual Interactions Across Cultures. Esto es de Stanford University Press. Es un muy buen recurso. Y bueno, vamos a hablar de un caso puntual, Alemania y Colombia. Un grupo de inversionistas alemanes intentó cerrar un acuerdo con una fintech colombiana. Pues los alemanes son puntuales, hacen correos formales y con estructura, ¿cierto? ¿Y nosotros cómo somos? Nosotros los colombianos nos sentimos mucho más cómodos con reuniones flexibles, con la confianza informal, con la cercanía personal, incluso, miren, algo tan básico como caminar junto a otra persona. Nosotros en Colombia somos súper confianzudos y caminamos hombro a hombro y no le vemos ninguna interpretación. En alguna ocasión hablaba yo con alguien de Alemania y me decía que cuando una mujer camina o un hombre camina hombro a hombro con alguien del género opuesto, eso se puede entender como un acto de coquetería.
Claro, dentro de ese contexto de cultura alemana, ¿no? No acá en Colombia, porque si no, pues todos estaríamos coqueteando con todos, porque nosotros sí somos muy dados a la cercanía física, ellos no. Entonces, ¿qué pasa cuando se sientan a negociar alemanes y colombianos sin tener esa comprensión intercultural? Es que no hubo ningún acuerdo. ¿Cuál fue el problema? Pues no era un problema financiero, sino cultural. Entonces no pudieron negociar la fintech, definitivamente. ¿Le sirvió de algo el traductor? Pues no, porque el problema no eran las palabras, sino esos códigos de confianza. Otro ejemplo, un caso real, puede ser Rakuten en Estados Unidos. ¿Sí? Esa empresa japonesa Rakuten, al expandirse a Estados Unidos, se enfrentó problemas de retención de talento. Y ojo, Rakuten es como, hagan de cuenta, un Netflix, pero oriental, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Pues llegan a expandirse en Estados Unidos y no pueden retener el talento porque es que la cultura organizacional en Japón es diferente a como es en Estados Unidos. La cultura japonesa corporativa es muy valorada, valora más bien mucho la jerarquía, la obediencia y unas jornadas laborales realmente muy extensas. eh, y ellos llegaron con ese chip cultural a trabajar en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Se encuentran con un contexto en donde pues los estadounidenses buscan autonomía, flexibilidad y una retroalimentación constante. Entonces, cuando Rakuten adaptó su estilo de liderazgo a ese contexto local, pues claro, la productividad sí mejoró, pero fue un proceso, fue un proceso. Entonces, ¿cuáles serían las claves para desarrollar inteligencia intercultural? Pues el desarrollo de habilidades esenciales, como cuáles, escucha activa y empatía. Escucho no para reaccionar, sino para comprender. Y empatía, soy capaz de ponerme en los zapatos de la otra persona. Trato de entender sin juzgar. Segundo, el conocimiento cultural y geopolítico. Cada negociación ocurre dentro de un marco histórico y político. Entonces, y también como individuos nosotros tenemos sesgos cognitivos que son el resultado de nuestras experiencias personales, de nuestros traumas de infancia, nuestra lectura del mundo, que además es heredada de nuestros padres, de lo que nos han inculcado y enseñado. ¿Sí? Entonces piensen un poquito en esto. Un niño no nace odiando a otra persona por su color de piel, o por el país en el que nació, o por el equipo de fútbol al cual eh, pues le profesa cariño. Eso es algo que se aprende desde el hogar, por el ejemplo, y que nos acompaña el resto de nuestras vidas, a menos que ya como adultos, en un proceso consciente o incluso desde la adolescencia, nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. También está este tema de la gestión de la ambigüedad, aceptar lo incierto sin frustrarnos. Hay cosas que no sabemos y no conocemos de la cultura del otro. Y obviamente tenemos que hacer unos análisis de las dimensiones culturales. Y hay una diferencia entre las tareas, lo que hay que hacer versus las relaciones. Lo que a mí me piden laboralmente es eso, trabajo. Y no tengo por qué tomarme personal y generar antipatías hacia los individuos, siempre que pues sea un manejo respetuoso. También tenemos que aprender a analizar lo que es una comunicación directa versus una comunicación indirecta. Y también pues tenemos que ver la gestión de tiempo eh, que tienen en unos y en otros lugares, ¿no? Hay un instrumento que es muy útil, que es el modelo de Hofstede, que permite comparar valores culturales entre países. Y, por ejemplo, la distancia al poder en China es mucho mayor que en Suecia, lo cual influye en cómo se percibe la autoridad y la toma de decisiones. Es decir, son más jerárquicos, son más formales, no admiten crítica a sus superiores, a las personas mayores. ¿Sí? Es completamente distinto. En otras palabras, el negociador intercultural no solo necesita hablar, también lee los contextos.
Entonces, bueno, queridos, eso es todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio.